Hablar de convivencia, de inclusión, de participación y de democracia por fuera de o sin atender a la realidad es medio difícil, porque acá se crea un consejo municipal de discapacidad en donde las personas con discapacidad en realidad no van a tener una participación real. Pero antes de proceder a argumentar, como lo hice en mi comisión, en la comisión, mis objeciones, quiero partir de cuál es la situación por la que atraviesan las personas con discapacidad sobre la base de datos relevados el año pasado por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, que hizo un estudio justamente para visibilizar la situación de estos colectivos tan vulnerables en medio de la pandemia. Bueno, la verdad es que el estudio es lapidario. 1/3 de las personas con discapacidad no cuentan con la asistencia necesaria de los trabajadores de cuidado que requieren. El 20% de las personas con discapacidad atravesaron el confinamiento sin acceso a la educación y sin acceso a los tratamientos terapéuticos necesarios. Y el 46% de las personas con discapacidad solamente cuentan con ingresos para hacer frente a las necesidades básicas de subsistencia. Es decir, que se encuentran imposibilitados de acceder a cualquier tipo de tratamiento o de programa de inclusión y de asistencia a estos colectivos. La exclusión, porque estamos hablando de exclusión, por supuesto, la exclusión y la situación de vulnerabilidad y marginalidad en la que viven estas personas no es producto, insisto, lo dije en sesiones anteriores, solamente de un cambio cultural o de educación, que probablemente tengamos que seguir desarrollándolo, desarmar prejuicios, estigmas, como decía la concejala informante. Pero la situación del 46% de las personas con discapacidad que no tienen acceso al agua potable o que tienen solamente recursos necesarios para garantizar las condiciones mínimas básicas de existencia, no tiene que ver con eso. Tiene que ver, por un lado, con una política deliberada de incumplimiento de las normativas nacionales, provinciales y municipales en materia de discapacidad, y por otro lado de ajuste. Podríamos hablar de un montón de incumplimientos acá mismo en el ámbito municipal, de ordenanzas aprobadas en algunos casos hace una década que no se cumplen, en materia de infraestructura, de código de urbanización, etcétera, etcétera y etcétera. Pero solamente para tener en cuenta uno, que es el más grosero, el más evidente, el más brutal, el más excluyente, o uno de los más excluyentes, no me animo a decir que es el de mayor exclusión, el sistema de transporte. El sistema de transporte que debiera tener el 77% de la flota con unidades capacitadas para personas con discapacidad, pues no solamente que no lo tienen, sino que las empresas concesionarias gozan todavía de la explotación de este servicio, incumpliendo por más de casi, ya se van a cumplir 10 años, de la propia ordenanza y de los propios pliegos de licitación que le dieron la explotación de este servicio. Y aunque afirmen voceros de ERSA que tienen el 50% de la flota con accesibilidad, o de Coniferal que tienen el 40%, basta escuchar a las personas con discapacidad para darse cuenta, o tomar un colectivo, para darse cuenta de que esos números son absolutamente mentirosos y que si existe el 50% de la flota con accesibilidad, están rotos, en mal funcionamiento o directamente no están circulando. Si nos vamos a materia de educación, bueno, es peor, no existe en el estatuto municipal un cargo específico para maestras integradoras. Entonces se conformó un cargo que ni siquiera es un cargo, que es de alguna forma una irregularidad normativa, los famosos DAI, que son maestras del sistema educativo municipal que hacen las veces de maestras integradoras y que se supone que tienen que atender y establecer los mecanismos necesarios para garantizar la educación a personas
con discapacidad dentro del sistema educativo municipal. Pues bien, tenemos un promedio de una maestra cada 10 o 5 niños o niñas integrados, integradas, atendiendo 2 o más escuelas, que asisten en el mejor de los casos 3 veces por semana a las instituciones educativas. Bueno, es claro, es evidente que no hay posibilidad de integración posible con tan poco personal y en una situación de precariedad laboral, no por la inexistencia del cargo, sino por las condiciones laborales que tienen. Si vamos al sistema de salud, bueno, ya es peor, porque, lo he dicho en otras sesiones, del 100% de los dispensarios, el 50% tiene psicólogos, existen solamente 3 psiquiatras en el sistema de dispensarios municipales y no existen directamente ni fonoaudiólogos ni kinesiólogos. Justamente las terapias que más necesitan las personas con discapacidad, en particular de los barrios vulnerables, que son las que se atienden ahí, en los dispensarios y en el sistema de salud municipal. Terapia de psicomotricidad o terapia ocupacional son directamente inexistentes. Me pregunto yo si este consejo tendrá como parte de sus prioridades abrir equipos interdisciplinarios para atender este tipo de necesidades, tanto en los dispensarios como en los hospitales municipales. Los hospitales municipales no tienen fonoaudiólogos, ni el hospital de urgencia. Digo todo esto porque hay que abordar un tema tan serio y tan sensible con la amplitud y la profundidad que esto merece. Todas las personas que no cuentan con obras sociales, entonces, ¿dónde terminan? Terminan en el PROSAD. Un programa de asistencia a las personas con discapacidad que abrió el Ejecutivo Provincial, del mismo signo político que gobierna acá la municipalidad, que directamente ha sido saqueado. Digo, ha sido saqueado en los últimos años porque hasta el día de hoy no se les está reconociendo a los profesionales de la salud que atendieron en la virtualidad durante la pandemia cómo pudieron y exponiendo incluso también su salud y la de sus familias a las personas con discapacidad el pago de las sesiones. No le pagan las sesiones a los trabajadores de la salud. No solamente que no le pagan las sesiones, sino que además están terriblemente precarizados y es el único programa que no respeta el nomenclador. Entonces el año pasado, psicólogos, psicólogas, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, kinesiólogos, diferentes trabajadores de la salud extremadamente precarizados, que hicieron un esfuerzo enorme estando en la primera línea durante la pandemia para brindar asistencia allá a los niños, niñas y a las personas, a los adultos mayores más vulnerables, excluidos del sistema de salud, recibieron un aumento por el PROSAD de 517 pesos a 621 pesos. Aumento que no cobraron, porque todavía están esperando que les paguen el mes de julio. Concejales y concejalas, si queremos hablar de inclusión, de participación, si queremos hablar de democracia, empecemos a discutir cómo se garantiza la aplicación de, primero, la normativa vigente y, segundo, una política verdaderamente de inversión en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura y de servicios públicos. Eso no está hoy y no estuvo en la gestión anterior. Se han perdonado la vida a los negocios que vienen desarrollando especuladores y quienes explotan, por ejemplo, el servicio de transporte, que recaudan millones y no pagaron ni una multa por la exclusión que durante años han hecho de las personas con discapacidad de este servicio tan esencial como el transporte. Quiero finalizar con algo porque se dice que el Consejo le va a dar voz a las personas con discapacidad. Y si fuera así, bienvenido sea y yo lo votaría. Pero esto no es real. El Consejo en primera instancia no es de carácter vinculante. Ya empezamos mal. Porque, pues lo que diga dependerá de la voluntad política del Ejecutivo o el funcionario de turno. Segundo, está integrado
por miembros del Ejecutivo, porque el Consejo Directivo tiene 4 miembros, 2 que los pone el Ejecutivo, 2 que los pone el Consejo Deliberante, o 6, disculpen, no recuerdo bien, pero es más o menos así. Los 2 del Consejo Deliberante los discutirá el Consejo Deliberante, en donde el Ejecutivo tiene mayoría. De cualquier forma, no existe participación, ni de las personas con discapacidad ni de las asociaciones. Me van a decir, no, bueno, pero existe dentro del Consejo una mesa asesora. O sea que el Consejo ya no es vinculante y ni siquiera en su dirección integra a las asociaciones que trabajan con discapacidad, sino que van a estar en una mesa aparte, asesora del Consejo no vinculante. Bueno, la verdad que no sé qué incidencia tiene para que sean los mismos miembros del Ejecutivo que tienen que aplicar las ordenanzas, pues que la apliquen y ya. Estamos creando una burocracia, como se dice cuando querés mandar al muere algo, arma una comisión. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Armamos una comisión para decir que estamos haciendo algo y en realidad sigue que va con el incumplimiento y el ajuste. Yo hice ahí una observación, que si queríamos darle participación a las personas con discapacidad, lo que tendríamos que hacer es en realidad un consejo autónomo para personas con discapacidad, que ese consejo autónomo sea integrado plenamente con personas por discapacidad, con cargos electos irrevocables por un padrón único de personas con discapacidad en nuestra ciudad, mayores de 16 años, que tengan un presupuesto asignado y que tengan, por supuesto, resoluciones vinculantes respecto al Ejecutivo. Bueno, esto está ausente del proyecto. Entonces, considero que no se trata más que de una verborragia inclusiva que poca incidencia va a tener en la vida, ¿no es cierto?, de las personas con discapacidad, que ha sido despreciada lamentablemente por todos los gobiernos y en particular por el actual, que en plena pandemia mandó a desalojar la ocupación de Ampliación Ferreira, o le niega el agua y todavía los servicios esenciales a la ocupación de Ampliación Cabildo, que particularmente son todas madres que pelean con niños con discapacidad. Como hablamos de darle la voz a las personas con discapacidad, me voy a tomar el atrevimiento de citar a Eduardo Scioli, presidente de la Fundación Rumbos, que en una carta que hizo público en septiembre de este año, rechazando la invitación que le hacía la Agencia Nacional de Discapacidad a formar parte de un comité de análisis sobre el impacto de la pandemia en COVID, dijo lo siguiente: como militante histórico en discapacidad no pienso cifrar falsas expectativas ni hacerle perder el tiempo a la organización que presido, integrando un comité cuyas recomendaciones caerán en saco roto. Prefiero insistir en el reclamo público ante la agencia que dirige y ante las demás estructuras estatales por satisfacer las necesidades del colectivo que integro como uno de los sectores más azotados por la crisis económica y la pandemia, que el Gobierno Nacional y los distintos gobiernos eligen supeditar por diferentes razones que consideran más importantes y más urgentes, a saber, el pago de la deuda externa y el aseguramiento de las ganancias de las clases dominantes en nuestro país. A continuación, la carta que recomiendo a todos los concejales y concejalas leer hace una descripción detallada de un programa muy minucioso de cuáles son las políticas públicas que necesita el colectivo, los colectivos de personas con discapacidad para atender su situación. Y lo hace de manera exhaustiva y extensa, partiendo de las pensiones no contributivas, el cupo laboral, la asistencia médica, la desburocratización del certificado único de discapacidad, el problema de la vivienda, el problema de los servicios esenciales, el problema de la salud, el problema de la educación. Hago propio este programa y en virtud de todo lo antes expuesto y atendiendo a que este consejo no va a dar respuestas a nada de esto y mucho menos apropiarse de la voz
darle voz a las personas con discapacidad es que rechazo el consejo y propongo a la comisión tomar como eje rector del trabajo la carta de esta fundación, que creo que es clarificadora para